va en contra de lo del mundo. De lo del mundo. En contra, totalmente diferente. Es como el agua y el aceite. Sí, entiendo. Es un estilo de vida santo que el mundo no lo tiene. Sí, exacto. Le comparto la palabra de Dios. Hola. O sea que yo soy del mundo porque he visto así, supongo, ¿no? Pues la moda y todas esas cosas son del mundo. Le comparto la Ok. palabra de Dios. Y uno, mira, uno enseña de dos maneras, a través de la palabra y a través del ejemplo. El testimonio. O sea que, digamos, por ejemplo, digamos, Le comparto si yo la estoy vestido de corbata y todo ese tipo de No, cosas es que estaría. corbata es del mundo. Ok, entonces, ¿cómo tendría que vestirme yo? Sencillo, de una manera modesta. Dios sin mostrar, sin exhibirse, sin llamar la atención, Ok. porque eso no le agrada al Señor. Entonces, la palabra dice que nosotros cada vez tenemos que tendernos a parecernos a Él. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué tal el Señor? Así, entonces uno debe preguntarse, ¿esto yo me pareceré a Dios de esta manera? ¿Será que a Dios le agrada como estoy? Entonces, eso es lo que importa, Digamos, finalmente eso es lo que importa, ¿no? O sea que yo como persona tendría que andar como con sandalias como en el Antiguo Testamento. No necesariamente. Bueno, fíjate que ahí estás Yo- cayendo en un error, ¿sí? Yo, por ejemplo, Última, mira, yo fíjate no los uso zapatos que- tacones, yo mis pies son cubiertos, no muestro dedos. Ay, comparto entiendo. la Bueno, yo palabra. también creo que estoy cubierto por todo lado, no creo. Sí. Pero entonces esos zapatos no deberían Usted ser como parece en el... más a un rockero. A un rockero, perdóneme. sí, yo soy rockero. Perdóneme, le comparto la palabra. Sí, soy de rockero. Dios. Soy cristiano. Entonces, no puede ser rockero y cristiano al mismo tiempo. Ok, primero que ser, antes que ser rockero soy cristiano, ¿sí? Porque creo que Debe llevo a ser Cristo en mi solo corazón, cristiano. ¿cierto? Pero mira, la mayoría de gente dice, yo lo llevo en mi corazón, Ajá. pero resulta que eso es una hipocresía. ¿Por qué? Porque uno tiene que reflejarlo por dentro y por fuera. O sea que yo como mujer, si fuera mujer, tendría que colocarme la pañoleta que tú tienes en la cabeza. El cubrimiento. Sí, el cubrimiento, ese cubrimiento. ¿Y acaso la Biblia El no dice Señor que el dice- cubrimiento es el cabello largo de la mujer? Porque creo que eso lo dice el Antiguo Testamento, ¿cierto? No, segunda de Corintios, la vestimenta de la mujer, mira, y Sí, empieza creo que por en el Corintios hombre. como que también lo Y, dice. y empieza por el hombre. Pero bueno, digamos, o sea, entonces si yo estoy así y me acerco al trono Dice de el Dios, hombre- no voy a ser acepto delante de él por ese detalle. Mire lo que dice, arranca con el hombre. Sí. Y vale, pero lea segunda de Corintios, dice el hombre que ora o profetiza, tú estás profetizando porque estás hablando de la palabra del Señor. Que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿sí lo ha leído? Afrenta su cabeza. Entonces, hay que obedecer. Pero tú sabes que eso es de la palabra ley, de ¿no? Dios. No, lo dice. La Biblia dice que hay que circuncidar el espíritu humano, la carne, ¿cierto? Muchas veces, ¿de qué me sirve? Muchas veces estar de pronto en un culto, vestir de pronto adecuadamente como un pentecostal, porque creo que solo los pentecostales y creo que a veces los testigos de Jehová y los mormones tienden a vestir muy parecido entre ellos. Pero lo que me puedo expresar un momentico, entonces lo que quiero decir es, creo que realmente el Evangelio de la Gracia va mucho más allá de pronto de cómo yo me he visto. Sí, hay que vestirse como bestia, sí, es cierto, sí. Pero digamos, tú me dices, tú te viste como rockero, ok. Entonces delante tuyo, de pronto tú me excluyas, sí. Puede que Dios no, sí, porque los pensamientos de Dios creo que son más altos que los de nosotros. Dios no- Y el no sé. sacrificio de Jesucristo fue tan grande que yo no creo que Dios vaya a ver estos pequeños detalles, sino más bien los frutos dignos de arrepentimiento. Dios es celoso. Uno de los nombres del Señor es que Él es celoso. Y Él no admite que le digan a los mandamientos de Él, a los mandatos pequeños detalles. Bueno, ya como No para puede- terminar, resulta que esta cosita que tienes acá de maquillaje es del mundo, ¿sí? Sí, pero era Entonces cuando seríamos yo pertenecía hipócritas. al mundo. Ok. Esas son las marcas del mundo. Pero yo no... Yo Y te das no- cuenta que cuando somos en Cristo somos yo nuevas no, criaturas. pero yo no había hecho pacto con Dios. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios. No, claro que no. Claro, Dime, la dame un palabra solo no- verso donde digamos que podemos ¿Sabe hacer cuál fue el pacto que nosotros hacemos? pacto. Dime, por favor. Yo soy tu Dios, pero tú me obedeces como yo le digo que es. Sí. Ese es el pacto.
si yo digo Dios, el rey del universo es mi Dios, yo tengo que obedecer. Pero tú estás diciendo que yo puedo pactar con Dios y eso no es bíblico, ¿sí? O sea, es decir, Juan mismo decía, no soy digno ni siquiera de desatar su calzado, ¿sí? Entonces, si estamos hablando Cuando de tú Dios... te bautizas, usted deja el viejo hombre. Usted lo deja. Yo hago un compromiso, ¿cierto? Hago un compromiso. Pero no es un pacto, fíjate, ¿sí? Porque un pacto, ¿qué es? Un pacto es el matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Es un pacto entre dos personas. Yo puedo pactar de uno igual a uno igual, ¿sí? De un hombre a un hombre. Pero yo, ¿cómo voy a pactar con Dios si es el eterno, es el glorioso? ¿Sí me entiendes? Mucha gente se basa de pronto en el pacto que Dios hizo, que Abraham hizo con Jacob hizo con Dios. Resulta y pasa que eso no fue un pacto, fue un compromiso. En la Biblia nosotros no podemos asimilarnos o acercarnos a la estatura de Dios porque no vamos a llegar a tal punto, ¿sí? Solo es por la gracia de Jesucristo. O sea, es decir, cuando yo, digamos, la gente dice, no, es que usted puede proclamar, declarar. ¿Sabes qué es lo único que yo puedo proclamar? Hacer la voluntad de Él, como lo dijo Jesucristo. En la misma oración de fe, cuando, digamos, se dice, Padre nuestro, todo eso, hay una parte en la que dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Y no menos importante en Getsemaní. En Getsemaní también dijo, si quieres puedes pasar esa copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿qué pasa? En esos tiempos le dicen a uno, es que usted puede declarar, decretar y todo. Yo puedo declarar la palabra de Dios porque hay promesas en ella, ¿sí? Pero hay cosas que de pronto están muy distorsionadas de la palabra de Dios. Te voy a colocar el último ejemplo ya para terminar, ¿listo? Y es este. Muchas personas creen en la embriaguez del Espíritu, ¿sí? Por lo de Pentecostés, el tiempo de Pentecostés y lo del Espíritu Santo que descendió todos en ellos porque estaban todos unánimes orando, ¿cierto? Pero resulta y pasa que los que se burlaban decían, están como borrachos, pero los que eran pardos, medos, elemitas decían, ¿acaso no son estas nuestras lenguas? Entonces no es embriaguez, es el gozo del Espíritu Santo. Entonces no podemos hablar y formar un circo dentro de la iglesia donde todos están haciendo bra, 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 bra. Sí, cuando el mismo Pablo está diciendo, cuando vayan a orar en lenguas, que sea 2 o 3 a lo mucho y que sea por turnos. Y que alguien interprete, y si no hay intérprete, ore ahí. ¿Sabes por qué? Porque alrededor la gente va a decir realmente, estos están locos. Y sí, es verdad, estamos locos por Cristo y por lo que llevamos. Pero si te das cuenta como muchas veces nosotros repelemos a la gente por el hecho de decir, es que usted tiene que vestir así, esto y lo otro. ¿Sabes por qué soy rockero antes de ser cristiano? Porque en otro tiempo muchas veces cristianos me hablaban y me decían, es que usted tiene que ser así, esto y lo otro. Y resulta y pasa que nunca me hablaron de la gracia, de ese Jesucristo amoroso que antes de ser un fuego consumidor es un Dios de amor, ¿sí? Y no estoy diciendo un Dios que los acepte a todos, porque sí hay que obedecer sus mandatos, sus estatutos. Creo que lo más importante es no dejar de evangelizar, ¿sí? Pero créeme que cuando estemos delante del trono divino, estos atavíos en el fondo no creo que vayan a servir, porque Jesucristo ya pagó un precio y fue el más alto, ¿cierto? Estaríamos viviendo bajo la ley. Entonces, bueno, muchas gracias. Si quieres decir algo más. No hacer de la ley, no convertir la ley en libertinaje. Obvio, tienes toda la razón, comparto lo mismo. Yo no puedo decir que estoy bajo la gracia y hacer lo que a mí se me da la gana. No, estás confundiendo las cosas. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, ¿sí? Entonces, bueno, que estés bien, Dios te bendiga y en otra ocasión nos veremos, listo, primero Dios, ¿sí? Creo que las casualidades no existen, ¿sí? Ya me viste. Pero bueno, espero que sigas evangelizando, independientemente la palabra de Dios es una sola, ¿sí? La gloria sea para sí, Dios. totalmente. Nosotros simplemente somos obreros que, ¿cómo era que se decía? Yo soy obrero reprobado, decía Pablo, no recuerdo cómo era que decía, no lo recuerdo muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, que estés bien, cuídate, Dios te bendiga, ¿sí? En el nombre del cual Dios, espero tú hables, del mismo Jesucristo, el Padre Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hables. El Todopoderoso. Vale, listo, entonces que estés bien, ¿listo? El único Dios verdadero, no hay más, uno solo. Esperemos que nos veamos en el cielo, ¿listo? Comparto la palabra bueno, de Dios. Hasta luego, su merced, que estés bien. Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Muchas, pero muchas bendiciones para todos. Muchachos, este estudio lo he querido llamar la gracia o la ley. O estaba también pensando en hasta qué punto la gracia o hasta qué punto la ley. Y precisamente hablando con esta señora, en el lapso en el que pude hacerle estas preguntas y que en ningún momento se molestó por el hecho de que yo la grabara, ya que pues ella estaba predicando igual, de todas formas estaba dando un mensaje de vida. Hay cosas con las cuales yo digo, wow, Dios mío, realmente nosotros podríamos cumplir a cabalidad con toda la ley.
Y la Biblia dice que no, ¿sí? La Biblia dice que hubo uno solo que pudo cumplir todos estos 613 mandamientos, bueno, no sé, no recuerdo cuántos serán, ¿sí? Y seamos realistas, diariamente nosotros transgredimos muchos de esos mandamientos, según la ley mosaica, ¿saben? Pero hablando precisamente del velo y de lo poco, lo mucho que sé, no sé mucho realmente del tema del velo, pero en lo poco o lo mucho que he escuchado, es a la mujer se le ha dado el velo, el cabello, ¿sí me entienden? El cabello largo, ¿sí? Estaba leyendo algunos artículos referentes a lo que precisamente con esta señora estaba hablando, porque no todas las cosas que uno pues debate con otras personas respetuosamente, en una manera hermenéutica, pues uno no se sabe todo, ¿sí? Entonces hay muchas veces que uno llega y dice, indaga, ¿sí? Y aunque sí sabía algo de lo del velo, quería ahondar más profundamente, ¿sí? En también porque nosotros, los hombres, supuestamente no nos podemos tapar la cabeza, ¿sí? O tener el cabello largo, ¿sí? Según algunos versículos de la Biblia, más que nada se enfocan es en el capítulo 1 de Corintios 11, del versículo 3 al 16. No sé si quieran prestar atención a lo que les voy a leer, pero me pareció muy coherente lo que aquí decía, porque yo soy de las personas realmente que creo que la gracia no me la puedo pasar por encima de ella y volverla una pseudo gracia o un libertinaje en mi vida, ¿sí? Entonces hay cosas de las cuales yo veo que Dios como tal ves lo profundo, las intenciones del corazón, el arrepentimiento genuino, ¿sí? El hecho de intentar llevar una vida conforme a lo que están en las escrituras, y con esa intriga de lo que había dejado esta mujer en mi corazón. Muchas veces he podido debatir con personas así, ¿saben? Es el ejemplo muchas veces de los testigos de Jehová que están con sus cubículos repartiendo estas revistas de Atalaya y otro tipo de literatura, ¿sí? También muchas veces con mormones, ¿saben, chicos? Pero es importante muchas veces saber de doctrina. ¿Por qué? Porque aun cuando realmente, como hace algún momento alguien decía, el problema de estos tiempos es que creen que su doctrina es la sana doctrina, ¿sí? En estos tiempos se creen que esta doctrina es la sana doctrina y cada quien defiende su propia doctrina. Creo que la verdadera y sana doctrina radica es en la palabra de Dios, y quien le quite o le ponga a esta ya se ha salido de lo que es la doctrina. Y creo que si Jesús ha pagado un grande precio, y sabiendo que nadie podía cumplir la ley, ¿es más importante la gracia o es más importante la ley? Sin dejar a un lado que la ley en su momento también nos hizo conocer la gracia de Dios, ¿sí? No sé si me explico, pero bueno, quisiera leer el texto a continuación. Lo estuve buscando un rato no sé, esperen a ver si se puede. Sí, perfecto, listo. Entonces lo estuve buscando un rato en el internet y encontré algo que me dejó sorprendido y me gustó mucho. Quisiera leérselos a continuación. Dice, Primera de Corintios 11, 3 al 16 dice, trata el tema de las mujeres y los velos. El contexto del pasaje es la sumisión a la orden dada por Dios y el escalafón de mando. El velo en la cabeza de la mujer es utilizado como una ilustración del orden, jefatura y autoridad de Dios. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Es como de la sumisión, ¿sí? El versículo clave de este pasaje es 1 de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Sí, él tiene toda la razón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. El resto del pasaje trata de las implicaciones de esta verdad. El orden de autoridad es Dios el Padre, Dios el Hijo, el hombre o el marido y la mujer o la esposa. El velo o rebozo en la cabeza de una esposa creyente corintia mostraba que estaba bajo la autoridad de su marido y por lo tanto en sumisión a Dios, ¿sí? Pero ¿por qué se realizaba esto precisamente en Corinto? Estuve averiguando bastante acerca de... es el ejemplo también cuando hablé la vez pasada, porque el mismo Pablo había dicho en una parte, le prohíbo a la mujer
predicar, ¿sí? Y precisamente le estaba hablando era a los efesios. Y resulta y pasa que en Éfeso estaba el templo de Artemisa. Ahora, históricamente pasaba algo similar en Corinto, ¿sí? Lo cual lo voy a desglosar en este momento. Dice, la cubierta mencionada en el versículo... esperen un segundo. ¿Sí? Muy bien, no. Sumisión, perdón. El versículo 10 es interesante, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué es importante para los ángeles que una mujer se cubra la cabeza? Sabemos que la relación de Dios con la humanidad es algo que los ángeles miran y aprenden de ella. Primera de Pedro 1:12. Por lo tanto, la sumisión de una mujer a la autoridad delegada de Dios es un ejemplo para los ángeles. Los santos ángeles, quienes son perfectamente sumisos a Dios, esperan que nosotros como seguidores de Cristo seamos iguales. Y no siempre va a ser así. Los humanos tienden a engañarse por su misma naturaleza y su corazón. Pero bueno, eso se trata más que nada es como de la obediencia, ¿sí? Repito. Dice, la cubierta mencionada en el versículo 13 podría ser una tela, pero también puede referirse a la longitud del cabello de una mujer en base a los dos versículos siguientes. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Primera de Corintios 11:14. En el contexto de este pasaje, una mujer que lleva el pelo largo se hace distinguir como una mujer y no un hombre. El apóstol Pablo está diciendo en la cultura corintia, cuando el cabello de una persona era más largo que el de su marido, demostraba su sumisión a su jefatura. Los papeles de varón y hembra están diseñados por Dios para representar una profunda lección espiritual. Esto es sumisión a la voluntad y a la orden de Dios. Quiero hacer un paréntesis. También estaba mirando un video del pastor Miguel Núñez. Él precisamente hablaba también de que si el cabello de mi persona, yo como hombre que tengo el cabello semilargo, ¿sí? No largo del todo, hasta ese punto, pero sí lo tengo largo, ¿sí? Está mal visto. Y él hablaba de que siempre y cuando yo no me vea de una manera femenina o afeminada, no está mal visto, ¿sí? El otro día precisamente estaba en el trabajo y vi una chica que realmente, con todo el respeto que las personas se merecen, con cabello corto y un poquito gordita, sí, se podría decir, pero si no es porque me habla, créanme chicos, que no sabía que era una mujer. Entonces, bueno, es algo de lo cual el pastor Miguel Núñez hablaba, ¿sí? Y creo que sí tiene mucha relación, pero ¿hasta qué punto? Esperemos a ver, ¿listo? Sigo a continuación con lo que estaba hablando acerca de lo que Pablo precisamente estaba hablando en Corinto. Pero ¿por qué el cabello era un problema en Corinto? La respuesta yace en la cultura de entonces. La ciudad de Corinto tenía un templo. Escuchen muy bien, y es cierto porque averigüé y investigué y tenía toda la razón. Habían dos templos precisamente conmemorativos en Corinto, y uno era el templo de Apolo y el otro era el templo de Afrodita. Creo que había otro templo, pero no me acuerdo cuál era. Entonces dice que la ciudad de Corinto tenía un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, y el lugar era notorio por la práctica de la prostitución ritual. Resulta y pasa que estuve averiguando por otro lado también, en el cual a este templo le llamaban la casa de las 1000 prostitutas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el lugar era notorio, era un lugar de prostitución ritual, ¿sí? Las mujeres que servían en el templo tenían las cabezas rapadas. En la cultura corintia, entonces, una cabeza rasurada señalaba a una mujer como una prostituta del templo. Pablo le dice a la iglesia que una mujer que se haya cortado o rapado el cabello debe cubrirse. Primera de Corintios 11:6. Una mujer que se hubiese cortado el cabello había perdido su gloria y no estaba bajo la protección de su marido. Un cabello corto sin velo enviaba este mensaje: rehusó someterse a la orden de Dios. Por lo tanto, Pablo les está enseñando a los corintios que la longitud del cabello o el llevar el velo en una mujer era una indicación exterior de sumisión a Dios y su autoridad establecida.
Esta era una manera en la que la iglesia de Corinto se separaría de la corrupta cultura pagana que los rodeaba. Segunda de Corintios 2, 6 al 17, 6, 17, perdón. Entonces, ¿sí me entienden a lo que está refiriendo muchas veces la Biblia? Saben, chicos, hay veces no profundizamos en lo que realmente tienen algunos significados de lo que le está dando la palabra de Dios a cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo no veo malo realmente una mujer que en sus principios tenga su cabello corto, o digamos si una mujer tiene cáncer y se le cae su cabello, entonces vamos a decir que es una mujer pagana. No. Asimismo pasaba algo similar con los tatuajes, porque realmente el pueblo judío no tenía tatuajes. Eran los pueblos, por ejemplo, celtas, nórdicos, de otras partes del mundo, inclusive los romanos, ¿sí? Se hacían tatuajes, se hacían marcas en la piel. Entonces esto los simbolizaba como pueblos paganos, ¿sí? Pero aparte de todo, que hablando de los tatuajes, dice es aquella persona que se hace tatuajes en honor a los muertos, ¿sí? Habla y lo especifica muy bien en esa parte, ¿sí? No cualquier clase de tatuaje. Eso no significa que yo estoy promoviendo que se hagan tatuajes, no, muchachos. Al final se van a dar cuenta de la clave de este capítulo o este versículo. Dice, este pasaje no enseña que la mujer es inferior al hombre, es que nunca lo ha sido, ¿sí? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Y ahora no hay varón ni hembra, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios en su gloria, dice la Biblia, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Porque la salvación es para cada uno de nosotros, para todos, ¿sí? Para el asesino, para el violador, para la mujer que abortó, para todos, ¿sí me entienden? Para todos. Para el Papa que está equivocado, para Elon Musk, para todos, ¿sí me entienden? Lo que pasa es que, bueno, creo que nosotros somos los que rechazamos más bien a Dios, ¿saben? Porque un Dios de amor realmente, cuando Juan 3:16 dice que da a su único hijo, hermano, eso es mucho, ¿sí? Para que nosotros en vida le rechacemos una y otra vez, ¿saben? Bueno, chicos, entonces dice, esta enseñanza simplemente del orden y Dios, la jefatura espiritual en relación del matrimonio. En la cultura corintia, una mujer que se cubría la cabeza durante la adoración o cuando estaba en público demostraba la sumisión a su autoridad, ¿cierto? Y para finalizar, dice, en la cultura actual ya no vemos a una mujer que usa un velo como signo de sumisión, ¿sí? A no ser que sean de pronto estas doctrinas y creencias un poco legalistas, ¿sí? Que se basan mucho en cosas antiguotestamentarias o cosas que realmente infringen la ley, porque si no puedes cumplir todos los mandamientos por el solo hecho de que infrinjas uno solo de ellos, dice la palabra de Dios, ya los has infringido todos. Entonces sería imposible, ¿sí? Necesitábamos de la gracia, de la misericordia, del sacrificio, de la entrada, ¿sí? De eso, de Jesús, de eso necesitábamos. Y dice, como signo de sumisión, en la mayoría de las sociedades modernas las bufandas y los sombreros son accesorios de moda, nada más. En la actualidad una mujer todavía tiene la opción de usar el velo si lo ve como un signo de sumisión a la autoridad de su marido. Sin embargo, es una elección personal y no una señal de espiritualidad. El verdadero asunto es la actitud de la obediencia y la sumisión del corazón a la autoridad como al Señor. Dice Efesios 5:22 que Dios está mucho más interesado en la actitud del corazón que en un velo. Eso creo que lo dice todo, muchachos. La gracia o la ley. La gracia o la ley. Para finalizar, yo le dije a esta señora, espero que el día que partamos de este mundo nos veamos en el paraíso. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser así como Dios ha sido misericordioso conmigo, así como Dios es un Dios de amor realmente, ¿sí? Así como realmente importa la doctrina, pero dice la Biblia que de qué me sirve saber toda la ciencia, todas las leyes, toda la sabiduría del mundo, si no tengo amor de nada me sirve, ¿sí? Pero es importante también saber qué es la gracia, ¿sí? Y que asimismo, si a mí de gracia se me ha dado, asimismo debo dar a otros, ¿sí? Porque muchas veces la ley nos aleja de Dios, ¿sí? Porque creemos que Dios es un Dios de cosas que tienes que o que no tienes que hacer a la fuerza, ¿sí? Y si no lo obedeces, entonces lo estás desagradando a Él, ¿sí? Y vas a caer en maldición. Wow, chicos, eso era cosas que me enseñaban en otro tiempo. Y yo ya no veo a Dios así. No lo veo tampoco como un Dios libertinaje y haz lo que se te dé la gana, ¿sí? Pero el Dios que muchos ven
con tantas leyes y tantas trabas y tantas complicaciones? Yo lo veo es como el Dios de las misericordias llenas, que no se acuerda de tus pecados, ¿sí? Que los echa al fondo del mar, ¿sí? Que dio al único hijo que tenía, ¿sí? En sacrificio. Entonces no creo que por el simple hecho de que yo utilice o no utilice una gorra, ¿sí? O un casco para protegerme en la calle, ¿sí? Porque si me caigo me puedo matar, ¿sí? Entonces no lo puedo hacer porque la ley lo prohíbe. O por ejemplo el hecho de muchas veces la secta, por ejemplo de los testigos de Jehová, que no se pueden hacer transfusiones de sangre, prefieren que un hijo se muera a hacer una transfusión de sangre porque supuestamente en la sangre está la maldición, ¿sí? Eso, todo ese tipo de cosas, muchachos, están tan lejos de lo que es Dios, están tan lejos de lo que es el amor de Dios. La Biblia dice, creo que para finalizar, no sé por qué se me viene este versículo a la cabeza, dice que si le pedimos a Dios un pan, seguramente Él nos va a dar una piedra, o si le pedimos a Dios un pescado, Él nos dará una serpiente. No, Dios no es así. Ahora sí hay requisitos que nosotros como personas tenemos que cumplir bajo la palabra de Dios, ¿sí? Creo que realmente es la gracia la que está por encima de la ley. Mas sin la ley no se podía llegar a la gracia. No puedes conocer la gracia. Chicos, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado. Que lo que dije y lo que dijo esta señora no se sirva para controversias. Todo lo contrario, tomen lo bueno y desechen lo malo. Porque realmente esto lo que estoy diciendo, intenté basarme en la Biblia, en algunas cosas que realmente analicé, estudié, vi videos y otras cosas, simplemente para llegar a un acuerdo elocuente de que yo como persona creo que es más importante la gracia que la ley. Muchas veces la ley nos aleja de Dios, pero la gracia nos acerca a Él. Entonces muchas gracias para todos, muchas bendiciones, y como Dios mismo le dijo a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Bendiciones para todos y muchas, pero muchas gracias más que nada por haberme escuchado.